Una de las objeciones más comunes que se levantan cuando compartimos el Evangelio con otros es esta: ¿cómo podemos saber cuál es la religión verdadera si hay tantas religiones en el mundo? No voy a pedirles que levanten la mano, pero me imagino que a algunos de ustedes alguna vez le han hecho esa misma pregunta: ¿cómo podemos saber cuál es la religión verdadera? Ahora, esta objeción es comprensible. Algunos estiman que ahora mismo, actualmente, hay más de 4,000 religiones activas en el mundo. 4,000. Y todas ellas afirman tener la verdad. Para muchos, este número resulta abrumador. Para otros, es la excusa perfecta para no creer en ninguna. Ahora, aunque hay muchas religiones en el mundo, en el fondo solo existen dos. En el fondo, al final de cuentas, solo existen dos. Así que las opciones no son tantas. Por un lado está el cristianismo bíblico, que afirma que la salvación depende enteramente, únicamente de lo que Dios hizo a nuestro favor en Cristo de pura gracia. Y por el otro están las religiones de las obras, todas las demás, que afirman que en última instancia la salvación depende de ti. Dos sistemas religiosos, solo dos. O la salvación depende enteramente de Dios, o en última instancia la salvación depende de nosotros. Así que la religión te dice: esta es la escalera para que subas al cielo. El Evangelio te dice: no, Dios descendió de su gloria para salvarte. No tienes que subir porque Él ya bajó. La religión te dice: haz esto, aquello, lo otro y vivirás. El Evangelio te dice: ya Cristo lo hizo todo para que vivas. La religión te da reglas. El Evangelio te da un Salvador. La religión te esclaviza con el tienes que hacer esto para ser salvo. El Evangelio te libera con el ya todo fue consumado en la cruz del Calvario y solo tienes que confiar en ese bendito Salvador. Bueno, como veremos hoy en Hechos 17, que lo vamos a ver completo, fue ese mismo Evangelio que proclama salvación únicamente por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe, el mensaje que Pablo predicó en contextos muy diferentes. Por eso el título de nuestro sermón: diferentes culturas, un solo evangelio. Ya fuera que Pablo estuviera delante de judíos religiosos o de gentiles idólatras o de filósofos griegos, el mensaje siempre era el mismo, porque la necesidad del corazón humano es la misma en cualquier parte del mundo y porque hay un solo evangelio que puede salvar. Una sola necesidad, un solo evangelio, un solo Salvador. Veamos en primer lugar la predicación de ese evangelio en Tesalónica y en Berea. Hechos 17, versículo 1. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. La ciudad de sinagoga fue fundada por Casandro, uno de los generales de Alejandro el Grande, alrededor del año 315 antes de Cristo. Esto es interesante porque en Daniel capítulo 7 se había profetizado que cuando Alejandro el Grande muriera, su reino se iba a dividir en 4 cuernos o en 4 reyes, y fue exactamente así. El reino de Alejandro se dividió porque él no tenía herederos, murió muy joven, así que su reino se dividió entre Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, 4 grandes generales de Alejandro. Y uno de ellos, Casandro, estaba casado con la hermana de Alejandro el Grande.
¿Y cómo se llamaba la hermana de Alejandro? Tesalonique. ¿De dónde viene el nombre de Tesalónica? Yo creo que pocos esposos, ¿verdad?, podemos darle un regalo así a nuestras esposas. Casandro puso la vara alta. Yo no sé si tienen un buen matrimonio, pero fue un buen regalo. Tesalónica se encontraba en un lugar muy estratégico, privilegiado, porque era el mejor puerto natural de la región, o sea, de toda Macedonia. Estaba ubicada sobre la vía Ignacia, era una de las carreteras más importantes construidas por los romanos, cubría unos 1120 kilómetros de distancia, y la ciudad era de fácil acceso, tanto por el mar como por tierra. Durante la dominación romana, Tesalónica vino a ser la capital de toda Macedonia, con una población de 200,000 habitantes. Era la Nueva York de Macedonia en aquellos días. Una típica ciudad portuaria con una intensa actividad comercial, lo que atrajo a muchos judíos, una mezcla de religiones y una rampante inmoralidad. Cuando Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, hicieron lo que siempre solían hacer: buscar una sinagoga y enseñar y predicar el evangelio a los judíos. Vean los versículos 2 y 3. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposos discutió con ellos, basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo, el Mesías, el Salvador prometido. O sea, durante 3 sábados consecutivos, Pablo abrió las escrituras del Antiguo Testamento, demostrando que todas las profecías mesiánicas apuntaban hacia un solo personaje, y ese personaje es Jesús. Citando texto tras texto, les mostró que el Mesías prometido debía sufrir, que el Mesías debía morir, que iba a resucitar de entre los muertos. Mis hermanos, esta era la esencia de la predicación apostólica, porque Cristo es el corazón del mensaje de la Biblia. Él es el eje de toda la historia de la redención. La Biblia, mis hermanos y amigos que nos visitan, no es un libro de historias sueltas con lecciones morales. Este libro no se hizo para enseñar moral y cívica. Es una sola historia tejida por un solo autor y que apunta hacia una sola persona, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Desde Génesis hasta Malaquías, el Antiguo Testamento no hace otra cosa que preparar el camino para la llegada de Jesús. Ese fue el mensaje de Pablo en Tesalónica, el mismo que predicaba donde quiera que iba, y el resultado fue sorprendente. Versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Mucha gente se convirtió al Señor, y por supuesto de inmediato comenzaron los problemas. Versículo 5. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. El verbo que se traduce como trastornar en el versículo 6, los que trastornan al mundo, tiene connotaciones políticas. Y esto es importante para que entendamos lo que está pasando aquí.
La idea era que los misioneros habían ido a Tesalónica a armar una revolución. Por eso la otra acusación era que ellos estaban desafiando al César, proclamando a otro rey llamado Jesús. En otras palabras, pretenden acusarlos de alta traición. Ahora, aunque Jesús mismo le dijo a Pilato que su reino no era de este mundo, ¿recuerdan eso? El Evangelio sí proclama a Jesús no solo como el Salvador que perdona pecados, sino también como un rey que tiene pleno derecho sobre toda nuestra vida. Alguien decía, y me encantó esta frase, que Jesús y el César son dos reyes diferentes. El César era un rey humano que pretendía ser Dios. Cristo es un rey divino, el Dios verdadero, que por amor a nosotros se hizo hombre, pero sigue siendo rey y sigue siendo Dios. Y esto es importante porque hoy día el evangelio está de moda. Hay mucha gente que se identifica como una persona religiosa, contrario a lo que muchos pueden pensar. Esta es una época espiritual. Hay un montón de gente que dice: yo soy espiritual y aún hasta creo en Jesús. Bueno, mi amigo, déjame decirte algo con toda claridad. Venir a ser cristiano es mucho más que aceptar los hechos históricos relacionados con Jesús. Venir a ser cristiano es mucho más incluso que aceptar a Jesús como Salvador. Es rendirse ante Él, levantar la bandera blanca ante Él como Rey de Reyes y Señor de Señores, para hacer su voluntad y no la nuestra. Cristo no es como Carlos III. O sea, Cristo no es como los reyes de Inglaterra, monarcas que no gobiernan, que dependen del parlamento. No, Él es un monarca que lo reclama todo de ti: tu conciencia, tus decisiones, tus posesiones, tu tiempo, tu vida, tus sueños. Porque Él es el Señor. ¿Saben por qué el mensaje del Evangelio resulta tan odioso al incrédulo? Por dos razones. Primero, porque nos humilla. El Evangelio nos humilla. El Evangelio te dice: oye, no intentes ganarte la salvación por ti mismo, no vas a poder, ni siendo un hombre decente, ni un buen padre, ni una buena madre, ni dándole de comer a los pobres, ni haciendo buenas obras. El Evangelio nos humilla porque nos dice que todas nuestras obras de justicia, Isaías 64:6, son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Pero no solamente nos humilla, en segundo lugar, el Evangelio es odioso para los no creyentes, porque Cristo es una amenaza para todos aquellos que quieren seguir sentados en el trono de su existencia. Es por eso que el Evangelio produce reacciones tan diversas en aquellos que lo escuchan. Algunos se rinden ante Jesús como Rey y Salvador, otros se enfurecen contra Él, como sucedió en Tesalónica, versículo 10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. O sea, la turba fue tan complicada y fue tan peligrosa que Pablo tuvo que salir huyendo. ¿Y a dónde fue? A Tesalónica. A Berea, perdón, de Tesalónica a Berea. Berea quedaba como a 80 kilómetros de Tesalónica. 80 kilómetros. O sea, es como salir caminando de aquí hasta Tomayor. A Tomayor está a 80 kilómetros en carretera de la capital. Pero la reacción de los judíos en Tesalónica fue diferente. Vean el versículo 11.
Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Ustedes se están dando cuenta cómo Lucas enfatiza una y otra vez que el evangelio está penetrando todas las clases sociales del imperio romano, a los pobres, a los ricos. Lucas nos dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica, y no porque fueran más inteligentes o porque tuvieran una, qué sé yo, eran más educados. No, era porque tenían una mejor disposición para recibir la palabra. Y noten que estos hombres y mujeres de Tesalónica no eran ingenuos, no eran crédulos. Dice Lucas, que a pesar de que ellos tenían un corazón abierto y desprejuiciado, ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana, yo te pido, por favor, tú no tienes que creerme ciegamente. Yo te estoy pidiendo más bien que vayas a este libro y veas si lo que nosotros estamos diciendo acerca del evangelio es verdad o no lo es. No es que me creas a mí, es que le creas a Dios. Miren, mis hermanos, ¿saben cuál es la razón por la que nosotros predicamos la palabra como la predicamos? Que vamos versículo por versículo, versículo por versículo. Porque la Biblia puede ser torcida sacando textos fuera de contextos para enseñar lo que sea. Nosotros tenemos que probar que lo que estamos predicando desde este púlpito real y efectivamente es lo que la Biblia enseña. Bueno, finalmente las personas en Berea se convierten al Señor. ¿Y qué sucedió? Bueno, que los enemigos del evangelio no se quedaron quietos. Desde Tesalónica vinieron hasta Berea para alborotar a la gente allí. Versículo 13. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allí para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Mis hermanos, estos judíos caminaron de la capital a Atomayor para frenar el avance del evangelio. Y uno se pregunta, ¿pero y cuál es el odio? ¿Por qué el evangelio molesta tanto? Por una sencilla razón. Cuando una persona ama el pecado, la verdad se vuelve insoportable. Cuando una persona ama el pecado, ama la mentira, ama su orgullo, ama su ego, la verdad del evangelio se vuelve insoportable. No soportan que el evangelio atente contra su orgullo. No soportan que el evangelio atente contra su autosuficiencia. Ese es el problema. Así que Silas y Timoteo se quedan en Berea para fortalecer estos nuevos creyentes, mientras que Pablo es llevado a la ciudad de Atenas, que es la capital intelectual del mundo antiguo. Lo que nos lleva a la segunda escena de este relato. Mi bosquejo hoy es muy simple: la predicación en Tesalónica y Berea, la predicación del evangelio en Atenas. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Aunque en esta época la ciudad ya no tenía la gloria que una vez tuvo, por ejemplo en los días de Pericles, Atenas seguía siendo famosa en todo el mundo por su arquitectura, por su arte y sobre todo por su historia intelectual. Hace unos años tuvimos mi esposa y yo la oportunidad de visitar las ruinas de Atenas, y es impresionante que todavía al día de hoy en ruinas Atenas es impresionante.
Uno se puede imaginar, me refiero a la parte del Partenón, el Acrópolis, toda esa parte que está en ruinas, todavía es impresionante. Atenas, era la ciudad de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Para cualquier persona culta del mundo greco-romano, y Pablo definitivamente era un hombre culto, Atenas era una ciudad digna de ser visitada, digna de ser admirada. Y sin embargo, en medio de todo ese arte, esa historia y ese aire de profunda intelectualidad, lo que chocó a Pablo, lo que más impactó a Pablo, es que toda la ciudad estaba entregada a una grosera y vulgar idolatría. La palabra que usa Lucas cuando dice que estaba llena de ídolos solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. Y es una palabra interesante porque es compuesta de kata, que significa debajo, y ídolos, que significa ídolos. Así que lo que Pablo está diciendo, lo que Lucas está diciendo, es que la ciudad estaba sofocada, o que la ciudad estaba inundada de ídolos. Un escritor satírico romano de la época decía que en Atenas era más fácil encontrar a un dios que a un hombre. Así de llena de ídolos estaba Atenas. Las calles estaban llenas de estatuas, de dioses y de diosas. En cada lugar prominente había un templo dedicado a una deidad diferente. En lo alto, por supuesto, de la ciudad estaba la Acrópolis. La palabra Acrópolis lo que significa es una ciudad elevada o una ciudad en lo alto, en donde se levantaba el Partenón, un templo dedicado a Atenea, la diosa protectora de la ciudad, de quien Atenas recibe su nombre. Es de la diosa Atenea. Dentro del Partenón se encontraba una imponente estatua de Ateneas, que fue esculpida nada más y nada menos que por Fidias, uno de los mejores y más famosos escultores de la época, y estaba hecha de una mezcla de oro y de marfil. Pero Pablo no estaba impresionado de ese despliegue artístico, arquitectónico, ni por la fama cultural de la ciudad. Pablo no fue a Atenas a tomarse un selfie en el Partenón. Su espíritu se enardecía, dice Lucas, al ver a una ciudad esclavizada por la idolatría, atrapada en un sistema de pensamiento que adoraba a la criatura antes que al creador. Esta palabra griega que se traduce como enardecía es la palabra griega paroxino, de donde viene nuestra palabra en español paroxismo. Según la Real Academia de la Lengua, el paroxismo es la exaltación extrema de las pasiones y de los afectos. Pablo estaba profundamente indignado al ver la gloria de Dios suplantada por la adoración de imágenes. Y hermanos, yo me pregunto, ¿cómo reaccionamos nosotros hoy a la idolatría? Porque no olviden que la idolatría tiene muchas caras. Un ídolo es todo aquello que suplanta a Dios. No tiene que ser una imagen tallada en piedra o tallada en madera. Puede ser una carrera profesional. Puede ser tener un cuerpo hermoso, una relación sentimental, la aprobación de los demás, el dinero, el entretenimiento, el placer, el poder, el éxito, los hijos, el matrimonio, aún el ministerio. Hermanos, cualquier cosa que suplante a Dios es un ídolo. Todo lo que ocupe en nuestro corazón el lugar que solo le corresponde a Dios. Todo lo que defina nuestra identidad, todo lo que gobierne nuestras decisiones, todo lo que determine nuestro sentido de valor, se ha convertido en un ídolo si no es Dios.
Así que nosotros vivimos en un mundo igualmente sofocado, anegado, inundado de ídolos, igual que en Atenas. No están en altares visibles, pero nos rodean en la publicidad, en las redes sociales, en los valores, en las ideologías que promueve nuestra cultura. Y se disfrazan tan bien que muchas veces ni los creyentes se dan cuenta que ya han puesto un ídolo en su corazón. Miren, los ídolos no suelen ser cosas malas, sino cosas buenas que convertimos en lo esencial, en lo que no estamos dispuestos a perder. Y solo hay un arma capaz de poner a los ídolos en evidencia y destronarlos de nuestro corazón: el evangelio de la gloria de Cristo. Versículo 17. Así que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en las plazas, o sea, en el ágora, con lo que estuvieran presentes. El ágora era una especie de mercado, pero ahí no solamente se vendía mercancía, ahí se hablaban, se discutían las ideas. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Algo que me llama la atención es que Pablo sabe cómo moverse en un ambiente multicultural. Él podía predicar el mismo evangelio en la sinagoga, en el ágora griego, donde sea, el mismo evangelio, pero siendo sensible a su audiencia. Hermanos, nosotros tenemos que saber con quién estamos hablando para poder predicar el evangelio de una forma sencilla. Pablo no solo predicó en la sinagoga, también predicó en la plaza pública, en el ágora. Y ahí se topa con los filósofos más influyentes del momento, los epicúreos y los estoicos. ¿Y quiénes son estos? Bueno, los epicúreos creían que los dioses estaban tan distantes que ellos no se interesaban ni influían en los asuntos humanos. Para ellos, la clave de la vida era buscar el placer, pero no tanto en el desenfreno, importante esto, sino en la ausencia de dolor, en una vida tranquila y sin sobresaltos. Es lo que los griegos llamaban ataraxia. Yo no sé cuántos de ustedes, bueno, yo soy muy alérgico y hay un antihistamínico que se llama Atarax. Bueno, viene de ahí. De hecho, el Atarax no solamente se usa para la alergia, sino también para los ataques de ansiedad y para los que sufren de insomnio, porque te tomas un Atarax y a ti se te olvidan tus deudas. Entonces, la idea aquí es llegar a experimentar la ataraxia. Esos son los epicúreos. Pero por el otro lado estaban los estoicos, de estoa, que significa puerta, porque ellos se sentaban en las puertas del ágora a discutir. Ellos creían que Dios estaba en todas las cosas, eran panteístas, y que el mundo dependía del destino, no de ningún Dios. Ellos enfatizaban el autocontrol y la aceptación de lo inevitable con paz mental y tranquilidad de espíritu. ¿Han escuchado ustedes a este individuo que alguien se le acerca y dice: oye, fulano, pero tú no envejeces? Es que yo no discuto por nada. No puede ser por eso. Está bien, no será por eso. Es esa vida así como fluye y deja fluir. Cuando los estoicos y los epicúreos escucharon a Pablo, no sabían qué pensar. Uno decían: es un palabrero. Obviamente para ti, para mí hoy, esa palabra no significa nada, pero era un insulto bien fuerte, porque palabrero
es una palabra griega que significa el ave que come de la alcantarilla y va juntando semillas de todo tipo y luego hace algo diferente. Un charlatán, en buen dominicano. Esa era la idea. O sea, Pablo es un descerebrado, no tiene cerebro, y coge un poco de aquí, un poco de allí, un poco de allá, y ahora hace una religión. Es un charlatán. Pero otros decían, no, yo creo que él es un predicador de divinidades extrañas. Y dice Lucas, porque predicaba a Jesús y a la resurrección. Perdonen, hermanos, que hoy particularmente estoy usando tantas palabras griegas, pero es que de lo contrario va a ser difícil entender lo que está pasando en el trasfondo. La palabra resurrección en griego es anástasis. De manera que los atenienses pensaron que Pablo predicaba a dos deidades. Fíjense que dice divinidades en plural extrañas. ¿Cuáles son las dos deidades? Una masculina llamada Jesús y una femenina llamada Anástasis. Así que la asamblea o el auditorio era difícil. Pero aún así, ellos deciden darle a Pablo la oportunidad de explicar sus doctrinas. Versículo 19. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago diciendo: podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas, porque te oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Y ahora dice Lucas, irónicamente, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Parece que los atenienses se mudaron aquí. Les encanta teorizar. A veces mi esposo y yo los lunes íbamos a un lugar a tomar un café por la tarde y tuvimos que dejar de ir porque se reunían un grupo de hombres a hablar y arreglar el país todos los días. Yo decía, mi madre, ¿pero no tenían familia? Bueno, los atenienses eran así. Ellos les encantaba discutir de ideas. Y Pablo capitaliza eso. Lo llevan al Areópago, que era una especie de tribunal muy respetado entre los atenienses, que se reunían en la colina de Ares, al sudoeste de la Acrópolis. De paso, me llamó la atención cuando estuvimos en Atenas, que a pesar de que a Pablo lo trataron tan mal en Atenas, hoy día si vas a la Acrópolis, te vas a encontrar en el Areópago con el discurso de Pablo plasmado en bronce, enterito en griego. Interesante. Y de hecho hay una calle cerca del Areópago en honor a Pablo. Lamentablemente eso es ahora, no lo fue en aquel tiempo. Estos atenienses eran tan religiosos que se habían cubierto las espaldas levantando un altar al Dios desconocido. Versículo 22. Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Esto es una pieza, un ejemplo de cómo evangelizar en medio de una cultura pagana. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Bueno, lo que vosotros adoráis sin conocer, ese es el que yo predico. Hace tiempo escuché a alguien decir que cuando nosotros viajamos no llenamos las maletas de cosas necesarias, sino de por si acasos. ¿Se identifican con eso? Mira, déjame llevar esto por si acaso. Tú vas llenando la maleta de por si acaso. Bueno, este era un altar dedicado al por si acaso. O sea, ellos tenían altares para Atenea, para Mercurio, para todo el panteón de dioses del Olimpo. Y por si acaso no vaya a ser cosa, levantaron un altar al Dios desconocido. Y muy sabiamente Pablo toma este altar como punto de partida. Dice: bueno, ya que ustedes reconocen que hay un Dios al que ustedes adoran sin conocer,
permítanme ayudarles a corregir esa deficiencia, porque ese precisamente es el Dios al que yo predico, al que ustedes no conocen. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Interesante que en todo su discurso Pablo se abstiene de citar directamente el Antiguo Testamento, porque esta gente no conocía la Biblia. Así que Pablo no le dice, en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero si ustedes analizan con cuidado el discurso de Pablo, se van a dar cuenta que es completamente bíblico. Completamente bíblico. Y él comienza por donde comienza la Biblia. Génesis 1:1, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Todo cuanto existe deriva de él su existencia. Así que él no mora en templos hechos por manos humanas, ni necesita nada de nadie. ¿Saben qué es lo que está detrás de lo que Pablo está diciendo? La sorprendente, maravillosa gracia de Dios. Piénsenlo. Si Dios no necesita nada de nosotros, entonces no hay ritual, no hay esfuerzo humano, no hay mérito alguno, no hay nada que podamos ofrecerle a Dios para ganarnos su favor. Él es el dador, no el receptor. Mi amigo, Dios no está en el cielo esperando nada de ti que no sea tu humillación, que no sea el hecho de que vengas a Él arrepentido de tus pecados y rendido ante su soberanía. Mi amigo, óyeme bien, te lo voy a decir con cariño y con amor. Dios no te necesita, ni a ti ni a mí tampoco. Él es quien da vida, aliento y todas las cosas. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, la salvación no se basa en lo que tú puedes hacer por Él, sino en lo que Él ha hecho por ti. Miren, mis hermanos, eso trastorna por completo todas nuestras nociones religiosas, porque el hombre natural quiere ganarse su salvación, quiere aportar algo, quiere que su esfuerzo cuente. Por eso las religiones, excepto el cristianismo verdadero, resultan tan atractivas porque alimentan el orgullo. Las religiones alimentan el orgullo. Pero Pablo nos dice, no, Dios no necesita nada de ti. Él es autosuficiente. Y ¿saben qué? Eso nos humilla y nos libera al mismo tiempo. Nos humilla y nos libera. Nos humilla porque nos dice que no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos. Nada, excepto arrepentirnos y creer. Pero al mismo tiempo nos libera porque nos muestra que la salvación está al alcance de todos por medio de la fe. Sin obras, sin méritos, sin ceremonias, sin rituales, sin esfuerzo humano. Nada, solo creer. Eso es el Evangelio. Y ese Dios tan grande y tan trascendente también es cercano y personal. Ahí Pablo le da un golpe mortal a los epicúreos y a los estoicos. ¿Qué decían los epicúreos? ¿Y tú crees que a Dios le importa lo que está pasando aquí? ¿Qué decían los estoicos? Dios es todo y todo es Dios. Dicen, no. Hay una diferencia fundamental entre la criatura y el creador. Y ese creador que es tan trascendente, tan majestuoso, tan inmenso, es cercano y personal. Versículo 26. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. Deténganse ahí un momentito. Los atenienses se consideraban a sí mismos una raza superior. Es por eso que a todo el que no era griego, ellos le llamaban bárbaros. Y bárbaros es una palabra onomatopéyica, o sea,
la idea es como esta gente inculta que lo que habla es bla, 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 bla. Entonces, bárbaro. Entonces, la idea es burlarse de todo el que no es griego. ¿Ven el punto? Esta gente era étnica y culturalmente superior. Sin embargo, Pablo les dice, ¿saben qué, atenienses? Dios hizo a todos los seres humanos de uno solo, Adán. Todos descendemos del mismo tronco. Y por lo tanto, no existe ninguna raza que sea superior a otra. Pero Pablo dice también que Dios ha determinado la historia y la geografía humana para que los hombres lo busquen, aunque lo hagan a tientas. Versículo 26 en la mitad dice, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Wow, eso es impresionante. Pablo está diciendo que Dios es soberano sobre toda la historia humana. Cada nación, cada imperio, cada generación, cada familia se encuentra en el lugar y en el tiempo señalado por Él. ¿Se dieron cuenta? Dice, Él puso los límites de su habitación. Y todo eso con un propósito, para que lo busquen. Óyeme, Dios coloca a las personas, a todas las personas, en ciertas culturas, tiempos, lugares, los lleva a experimentar una gama muy variada de experiencias, y todo eso para despertar en nosotros el anhelo de algo más. Dios se las ingenia para poner para que tú percibas ese vacío en ti, para moverte a buscarlo. Por supuesto, Él dice, a tientas, porque el hombre en su pecado no quiere al Dios vivo y verdadero. Pero lo que Pablo está diciendo es que nadie está donde está por casualidad. Dios te ha puesto en este lugar, en esta época, en tu familia, en tu país, con tus luchas, tus preguntas, para que lo busques, aunque sin la obra del Espíritu sea una búsqueda a tientas, como la de un ciego palpando una pared. El hombre en su pecado no quiere al Dios vivo y verdadero. Pero escuchen cuál es el argumento de Pablo. Él está diciendo, ustedes son muy religiosos. ¿Por qué son religiosos? Porque ustedes en el fondo saben que necesitan algo más allá de ustedes mismos. Ustedes son religiosos incurables, les dice Pablo, porque saben que necesitan algo más. Es una búsqueda real, pero distorsionada, como la de un ciego que no quiere ver. A pesar de que Dios no está lejos, dice Pablo, Dios no está lejos. Él ha dejado testimonio en la creación. Él ha dejado testimonio en la conciencia humana. Yo sé que yo he dicho esto otras veces, pero si yo le dijera a ustedes en esta mañana que este edificio es una de las maravillas de la naturaleza, porque este edificio no lo diseñó nadie ni lo construyó nadie, sino que se hizo solo porque a través de millones y millones y millones y millones de años, los vientos, la lluvia, los terremotos fueron colocando cada piedra en su lugar y salió este edificio. Ustedes van a pensar o que yo soy un loco o un estúpido. ¿Saben qué? Este universo completo es 1000 veces más complejo que este edificio. Y nosotros dentro de él somos todavía una complejidad más compleja. Y lo que Pablo está diciendo es, ustedes son muy inteligentes, ustedes son la generación de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Ustedes saben que es imposible que esto sea todo. Bueno, fue Dios el que puso esa inquietud para que ustedes lo busquen. Ustedes no tienen excusa. Es lo que Pablo está diciendo. Es el mensaje similar al que dio en otro lugar pagano, en Antioquía de Pisidia, cuando dice,
cuando quisieron adorar a Pablo y a Bernabé, ustedes se acuerdan, y Pablo dice: no, nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no se dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Ahora Pablo en Atenas otra vez nos cita la Biblia. ¿Saben que Pablo era uno de los hombres más cultos de su época? No, Pablo, para probar su argumento, le cita a dos de sus propios poetas, a Epiménides y a Arato de Soles, que era, por cierto, paisano de Pablo. La palabra poeta, para ti y para mí, lo que significa es uno que escribe poesía, pero en realidad lo que esa palabra significa es un hacedor. Así que Pablo está diciendo: ustedes tienen hacedores muy inteligentes aquí, como Epiménides, versículo 28, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Es como si Pablo les estuviera diciendo: ¿acaso ustedes no ven la incoherencia de su religiosidad? Ustedes mismos reconocen que venimos de Dios. ¿Cómo van a creer que Él puede ser representado por algo que ustedes mismos fabrican con sus manos? Es el mismo argumento de Isaías, pero usando a los poetas griegos. ¿Cómo ustedes pueden pensar que eso que ustedes mismos hacen es un Dios? Es como si una escultura pensara que ella puede crear al escultor que la hizo. ¿Ven lo absurdo? O sea, la idolatría no solamente es absurda, lo que Pablo le está diciendo es, recuerden, esta es la capital del intelecto en el mundo antiguo, y él está diciendo: ustedes no se dan cuenta que la idolatría no solo es pecaminosa, sino que también es irracional. Ustedes quieren tener a un Dios, le dice Pablo, pero uno que ustedes puedan controlar, uno que ustedes puedan moldear, uno que ustedes puedan limitar, y por eso fabrican ídolos. Pero el Dios verdadero no puede ser contenido. El Dios verdadero no puede ser manipulado por rituales. Él es el creador de todo y de todos. Y a ese Dios al que ustedes no conocen es el que yo estoy predicando y el que ustedes necesitan urgentemente. Versículo 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara o manda ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. El altar al Dios desconocido era una evidencia de su ignorancia. Pero ahora Pablo les está diciendo: ¿saben qué? La ignorancia de ustedes es una ignorancia culpable. Por eso tienen que arrepentirse. Es el mismo argumento de Romanos 1. ¿Qué dice Pablo en Romanos 1? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, su eterno poder, su deidad,
son visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación necesita un creador. El diseño necesita un diseñador. Así que Pablo les está diciendo: ustedes necesitan arrepentirse. Decía un ex ateo, Budzisewski, lo pueden buscar en internet. Era ateo, y luego que él se convierte al Señor, él dice: el hombre ha decidido hacerse el tonto, pretendiendo que no conoce lo que sí conoce. Y él se basa en Romanos 1. Él dice: es que Dios ha dado pruebas demasiado evidentes de su existencia, pero yo quiero hacerme el tonto y pretender que yo no sé si ese Dios existe, o incluso negar abiertamente que existe. Hace unos años yo escribía unos artículos en uno de los periódicos locales, salían todos los sábados, y a veces había personas que me escribían porque mi correo electrónico estaba allí. Una persona me escribió insultándome todo el correo, pero en una parte me llamó la atención que él decía: yo soy agnóstico. Entonces yo le respondí la carta, le oré al Señor que me ayudara a ser sumamente amable, y le dije: mire, fulano de tal, ya que usted mismo se identifica como agnóstico, agnóstico lo que significa es no conocimiento. Hay agnósticos que dicen: Dios no puede ser conocido. Hay agnósticos que dicen: bueno, yo no sé, por lo menos yo, si existe o no existe un Dios. Yo le dije: bien, yo reconozco ahora que usted ha dicho que es agnóstico. De paso, la palabra agnóstico está conectada con la palabra latina ignoramus, de donde viene la palabra ignorante. O sea, que si usted se reconoce como una persona que ignora, debería tener un espíritu enseñable y afable para recibir, porque puede ser que haya alguien que conozca lo que usted no conoce. Entonces no debería ser tan dogmático. Sin embargo, el agnóstico dice: no, eso no puede ser conocido. La verdad no puede ser conocida, Dios no puede ser conocido. Pero lo dicen tan dogmáticamente que lo que están diciendo en el fondo es: yo creo dogmáticamente que no se puede ser dogmático. Y Pablo le dice a los atenienses: miren, Dios ha tenido tanta paciencia que no ha destruido el mundo como merece, a pesar de su incredulidad. Pero ahora que el evangelio ha llegado a ustedes, esa ignorancia es aún más inexcusable. Así que Dios manda a todos los hombres en todo lugar, aún a ustedes intelectuales atenienses, que se arrepientan. No es una opción, no es una sugerencia, no es un consejo, es un mandato y es urgente. ¿Y saben por qué? Versículo 31. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. La resurrección de Cristo es la apologética de Dios. Él está diciendo: miren, atenienses, hay un día señalado en el calendario de Dios en el que Él juzgará al mundo con justicia por medio de Jesús. Mi amigo, déjame decirte algo: si este mundo no termina en un juicio donde todo el mundo reciba lo que realmente merece, esta vida aquí es una broma muy pesada. Porque hay mucha gente que hace y deshace y nunca reciben lo que merecen. Y en el camino se llevan por el medio a mucha gente y causan mucho sufrimiento. Pablo está diciendo: la resurrección de Cristo
no solamente es una esperanza para los creyentes, es también una advertencia para el mundo. La resurrección de Cristo es la apologética de Dios, mis hermanos. La tumba de Cristo está vacía. Mi amigo, déjame explicarte por qué Pablo le da tanta importancia a la resurrección. Si en el siglo I los romanos o los judíos hubieran podido presentar el cadáver de Jesús, el cristianismo hubiera sido abortado desde el mismo momento en que comenzó a ser predicado. Pero ¿saben la razón de por qué el cristianismo venció al imperio grecorromano? Porque Cristo está vivo, porque Él resucitó, porque su tumba está vacía. La tumba vacía de Cristo es la apologética de Dios. Es la señal pública de que Jesús es el juez designado para juzgar al mundo. Ahora, ¿saben qué es lo sorprendentemente maravilloso de esta historia? Es que ese mismo Jesús es el único que puede salvarnos del veredicto de condenación que será pronunciado ese día en ese tribunal. El juez se hizo hombre. Eso es lo que vamos a recordar ahora en la cena del Señor. El juez se hizo hombre para cumplir la sentencia impresionante. El que será nuestro juez vino primero a salvar. Amén. Muriendo por pecadores en una cruz. Eso es lo que vamos a recordar ahora en la cena del Señor. ¿Cómo reaccionaron los atenienses? Versículo 32. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, los griegos que se burlaban de la resurrección, porque ellos creían que el cuerpo era la prisión del alma. O sea, ¿para qué yo voy a querer que mi cuerpo resucite? Dices, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Son las mismas reacciones de hoy, ¿no es así? Cuando predicamos el Evangelio, algunos se burlan, otros escuchan con algo de curiosidad, pero siempre posponen la decisión. Pero por la gracia de Dios están aquellos que creen. Dice Lucas, entre los que creyeron, porque fueron varios, estaba nada más y nada menos que Dionisio el Areopagita, es decir, parte del consejo de los líderes más influyentes de Atenas. Y Dámaris, una mujer de la que no sabemos absolutamente nada. Y ahora, mi amigo, yo te pregunto, ¿dónde estás tú en esta historia? ¿Eres de los que se burlan? O tal vez de los que viven postergando venir a Cristo en arrepentimiento y fe, pensando que mañana tendrás la oportunidad. O eres de los que han levantado en su corazón un altar al Dios desconocido. Estás en una búsqueda, sabes que en tu vida falta algo, pero tú no sabes qué. La buena noticia es que Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Es el hombre en su pecado el que prefiere mantener a Dios a distancia, lo más lejos posible, o sustituirlo por otras cosas. Pero el Dios vivo y verdadero es insustituible. Como dice esa famosa frase de Agustín de Hipona en sus confesiones, nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestras almas no hallará descanso hasta que encuentre descanso en ti. No lo hallará. Mi amigo, ese Dios se ha revelado plenamente en Cristo y Él no está lejos. Él se ha acercado, Él descendió. No tienes que seguir buscando a tientas, solo tienes que volverte a Él, viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Recuerda, mi amigo, Dios no necesita nada de ti. Nada, pero tú lo necesitas todo de Él. No solo para tu vida aquí y ahora, sino para toda la eternidad.
No te vayas de este lugar, por favor, no te vayas de este lugar sin hablar con cualquiera de nosotros. Si tienes preguntas o quieres alguna explicación. Y mientras los creyentes participamos ahora de la cena, medita tú también en esta ordenanza del Señor, en el que por medio del pan y del fruto de la vid vamos a recordar el cuerpo partido de Jesús en la cruz por nuestros pecados y su bendita sangre que nos limpia por completo de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros.